Y desde la perspectiva de la administración, desde la perspectiva de la Casa Blanca, yo creo que se ha intentado presentar este acuerdo a partir de beneficios concretos, como por ejemplo, que es un acuerdo que no dilata más la reapertura del estrecho de Hormuz, que es un acuerdo que significa el restablecimiento de una de las vías marítimas o una de las vías para el transporte de hidrocarburos más importante del planeta. Creo que ese ha sido uno de los principales elementos concretos que ha vendido la administración para ofrecer este acuerdo como una victoria. Bueno, señores, sin discusión de ningún tipo, la noticia del día sin dudas ha sido que después de más de 3 meses de conflicto duro en Irán, o bueno, conflicto bastante cruento en Irán, hay miles de muertos de acuerdo a los datos iraníes, pues también se han producido durante toda esta semana ataques de uno y del otro lado. Eso ha generado una crisis energética en el mundo, al menos los precios del combustible así lo han reflejado. Se han producido amenazas de uno y otro lado que llevaron a muchísimos analistas a creer o a preguntarse si de verdad estábamos a las puertas de una conflagración regional de gran escala. En tanto, Irán no solamente atacó fuerzas estadounidenses, sino también estados de esa misma región que habían servido de aliados o que habían ofrecido logística a los Estados Unidos. Después de todas estas semanas, los Estados Unidos e Irán han anunciado un acuerdo marco, como decía al inicio del programa, para poner fin a ese conflicto bélico que ya lleva semanas andando. Y esto, aunque parezca, no es un detalle menor, porque estamos hablando de dos países que hace apenas semanas intercambiaban ataques directos y que ahora, por supuesto, anuncia un acuerdo que contempla un cese permanente de las hostilidades. Tiene también dentro de sí mismo como parte del acuerdo está la reapertura del estrecho de Hormuz, que fue una de las exigencias fundamentales de los estadounidenses, y está también, por supuesto, el inicio de una nueva ronda de negociaciones para resolver los temas más espinosos del conflicto, especialmente el programa nuclear iraní. Y digo todo esto porque yo creo que la noticia no es solamente que terminó una guerra. Yo creo que la noticia de hoy, más que nada, ha sido cómo terminó esa guerra, porque durante meses se dijo que el objetivo de la campaña militar, sobre todo por la administración Trump, básicamente era obligar a Irán a abandonar definitivamente sus aspiraciones nucleares, obligar a Irán a abandonar el programa nuclear para de esa forma evitar que pudiesen tener en algún momento pues armas nucleares. Sin embargo, cuando uno observa los términos que han trascendido hasta ahora, he tratado de leer todas las notas de prensa que han salido en las últimas horas con relación al asunto, y todos los términos que han trascendido hasta ahora mismo, si los analizamos, podemos descubrir algo que para mí es muy importante, y es que el asunto nuclear no está resuelto. Sencillamente, el acuerdo de hoy lo que hace es posponer la solución sobre ese asunto. Las negociaciones sobre el programa nuclear iraní van a comenzar a partir de ahora, en algún momento futuro inmediato, después de la firma del acuerdo de paz. Y lo digo porque Tony Zorro lo decía en su comentario al inicio del programa: la guerra terminó, o oficialmente ha terminado, antes de que se resuelva la cuestión que supuestamente justificó su inicio. Ambos países han llegado a la conclusión de que los costos de continuar el conflicto eran mayores que los beneficios que podían sacar del mismo. Y por último, quizás, la conclusión fundamental es que el conflicto no se ha acabado. Yo lo que creo es que el conflicto ha pasado a una segunda etapa. Eso es lo que ha sucedido, y hay mucha gente que se pregunta, después de 3 meses de invasión, ¿qué gana los Estados Unidos con este acuerdo? Y desde la perspectiva de la administración, desde la perspectiva de la Casa Blanca, yo creo que se ha intentado presentar este acuerdo a partir de beneficios concretos, como por ejemplo, que es un acuerdo que no dilata más la reapertura del estrecho de Hormuz, que es un acuerdo que significa el restablecimiento de una de las vías marítimas o una de las vías para el transporte de hidrocarburos más importante del planeta. Creo que ese ha sido uno de los principales elementos concretos que ha vendido la administración para ofrecer este acuerdo como una victoria. Por supuesto, es una noticia importante porque a todas luces implica desde esta mañana el fin de operaciones militares, sobre todo por parte de los Estados Unidos. Se ha mandado incluso la retirada de los barcos, de las naves estadounidenses que bloqueaban el territorio, el acceso a territorio iraní. Muy buenas tardes. Comenzamos con noticia de última hora. Pakistán anunció que Estados Unidos e Irán llegaron a un acuerdo de paz y el presidente Trump lo ha confirmado oficialmente. El pacto incluye un cese al fuego inmediato que se extiende al Líbano, la apertura del estrecho de Hormuz y el levantamiento del bloqueo naval
de Estados Unidos a los puertos de Irán. Pero también creo que es una noticia importante para muchos cubanos, porque lo decía al principio del programa, los cubanos estamos mirando que lo que hemos llamado la cola de la libertad se está despejando, sobre todo porque el presidente Trump, insisto, en más de una oportunidad, ha sido el que ha ratificado la idea de que después que salieran de Irán, pues haría una parada en Cuba para intentar resolver el problema de la isla. Y esa es una frase que muchos han interpretado de forma literal, y por eso es que ven también en este acuerdo anunciado pues una esperanza, una expectativa de que algo como eso pueda producirse. Y también por eso creo que es que muchos se imaginan que el fin de la guerra en Irán pueda tener también repercusiones importantes para Cuba, para la gente que vive en esa isla y por supuesto para los cubanos donde quiera que estemos. Porque una de las razones por las que muchos observadores dudaban de una escalada de mayor intensidad contra La Habana era precisamente por la existencia simultánea de una guerra abierta de la administración Trump con Irán, y que muchos, incluidos los funcionarios de la administración, dijeron que era el principal obstáculo que tenía la administración para profundizar su estrategia de máxima presión con relación a la isla. Ahora mismo, ese frente que hasta ayer parecía el obstáculo oficial público más importante que tenía la administración para profundizar su política contra Cuba, pues parece estarse encaminando a una solución negociada, que insisto, no va a ser el fin definitivo del conflicto, pero al parecer sí el fin de las preocupaciones fundamentales o de la presencia militar estadounidense en la región. Y claro está, cuando una gran potencia como los Estados Unidos cierra un frente de conflicto como este, pues automáticamente dispone de más recursos diplomáticos, de más recursos militares, de más recursos políticos para concentrarse en otros escenarios que pudiera ofrecer como victorias contundentes, además, que permitan olvidar cualquier suspicacia sobre lo que acaba de acontecer en Irán, que vendrán muchísimas en los próximos días. No duden ustedes que va a ser un festín de la prensa estadounidense, sobre todo la prensa más abiertamente opuesta a la administración Trump, el resultado de este acuerdo. Entre otras cosas, insisto, porque el objetivo público número uno de la administración con este conflicto, que era acabar con el programa nuclear iraní, ni siquiera forma parte de este acuerdo final. Pero en fin, el fin de la guerra en Irán, insisto, no significa tampoco que vaya a ocurrir algo mañana mismo con Cuba, pero sí significa que acaba de desaparecer, al menos oficialmente, al menos públicamente, la principal distracción estratégica que le impedía a la administración de Trump concentrarse en el tema Cuba como un tema mucho más prioritario. Por eso es que mi conclusión es completamente sencilla, y es que la noticia de hoy no es solamente que se terminó una guerra. Yo creo que la noticia de hoy es que el mundo acaba de entrar en una nueva fase de ese mismo conflicto, una fase en la que los Estados Unidos ya no está concentrado en sobrevivir una crisis militar en el Golfo Arábico-Pérsico, una fase en la que veremos también si el gobierno de Trump utiliza ese margen de maniobra para redefinir lo que pueden ser las prioridades hemisféricas de su administración, sobre todo las prioridades que tienen que ver con los autoritarismos en la región, específicamente con Cuba. Y aquí, por supuesto, nosotros estaremos al pendiente a ver qué es lo que sucede en las próximas horas y cómo podemos leer los movimientos de la administración Trump en ese sentido.